Bueno, el tema que yo escogí fue el estado del salario mínimo y la inflación en Colombia y Latinoamérica. Bueno, para empezar vamos a establecer los conceptos claros de lo que estamos trabajando acá. Primero vamos a comenzar con el salario mínimo. Bueno, el salario mínimo se define como cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada. Bueno, es muy claro lo que se dice acá. El salario mínimo es lo que recibe un trabajador por trabajar. Claro que no a todos se le paga con el salario mínimo. Hay tres tipos de empleos: un empleo, un subempleo y un informal, que es trabajar independientemente. Los empleos normales son los que se les paga con el salario mínimo vigente. A los subempleos, que podrían ser no trabajadores con un contrato así establecido, sino digamos unos auxiliares. Y el informal sería trabajadores independientes, como lo pueden ser peluqueros y así, etc. Bueno, establecemos que el salario mínimo legal no es el mismo para todos los países de Latinoamérica y del mundo. El salario mínimo se ajusta periódicamente en función a cambios económicos o según modificación en la legislación. O sea que eso quiere decir que en todos los países es diferente debido a la estructura en que se maneja, y en todos los países va a cambiar de manera diferente debido a los cambios económicos o la modificación que pase durante todo el transcurso del año en dicho país. Bueno, acá hay una pequeña, digamos, ecuación en la cual se aclaran dos cosas. Primero, se habla sobre el ajuste del salario, ¿cierto? Podemos ver que si aumenta el salario mínimo, aumentan el total de salarios. Es decir, si el salario mínimo aumenta, se van a pagar más salarios a los trabajadores. O sea que van a haber más trabajadores con más salarios. Y se podría decir que los que tienen un empleo van a seguir, pero aquellos que tienen el subempleo, puede considerarse ese subempleo como un empleo normal si el salario mínimo sube. Por eso el aumento del salario mínimo aumenta el total de salario. Pero también hay otra, que es que el aumento del salario mínimo reduce el total de empleos. Es decir, si el salario mínimo aumenta, el total de empleos va a disminuir, haciendo que esto algunos subempleos, tal como unos suben de subempleos a otros empleos, otros pueden ser reducidos a empleos informales. Por eso ya habrían menos salarios, y quizá algunos empleos normales podrían formar a ser parte de subempleos. Bueno, acá seguimos con unos datos de los cuales son recopilados de los salarios mínimos en Latinoamérica. Aquí se puede ver todos los salarios mínimos en Latinoamérica en enero de 2012. Muy bien, se puede observar que aquellos países donde hay menos salarios es donde se presenta más inflación, pero eso ya lo vamos a ver en el siguiente tema. Bueno, ahora vamos a seguir con la inflación. Bueno, la inflación se define como el crecimiento generalizado de los precios de bienes, servicios y factores productivos dentro de una economía. Es decir, la inflación
se podría decir es el aumento de todos los factores que son importantes para la población sin que haya una justificación para comprarlos. Es decir, digamos que la canasta familiar sube, pero el salario mínimo no. Entonces, al no subir los dos, se puede ver que van a caer en inflación. En la siguiente hay una imagen, se observa una explicación más detallada de lo que estábamos diciendo. Sube la canasta familiar, pero bajan los salarios. Es un ejemplo claro de inflación. Bueno, las principales causas de inflación son debido a la oferta, debido a la demanda y debido a la dependencia fiscal. Bueno, esas tres son las principales causas, pero nosotros nos enfocamos más debido a la dependencia fiscal. Acá en este cuadro se muestra la relación que tiene la inflación con cada uno de esos tres elementos. Se puede ver muy bien las expectativas de inflación, cómo cambian, qué relación tienen con la tasa de interés real, el canal directo sobre precios y el canal directo sobre salarios, que es el que nosotros estamos estudiando. Bueno, eso lleva consecuencias que son efectos sobre la brecha del producto o efectos sobre los costos marginales de la producción, lo que lleva ya como resultado final y esperado la inflación. Bueno, uno de los objetivos que se estaba proponiendo para resolver la inflación es la política económica, pero la política económica no es un buen plan debido a dos cosas. Los países no tienen claro cuál es el objetivo de política económica ni qué experiencias tienen sobre el uso de esta, porque debido a la hiperinflación que sufrió Latinoamérica en los años 80, con relación a Europa, este se usa de diferentes maneras. En Latinoamérica atenúa los efectos de inflación debido a lo que anteriormente mencionamos, a la hiperinflación de los años 80, pero en Estados Unidos y a Europa, como no han sufrido un efecto de inflación tan grande, ayuda a mejorar la distribución de los ingresos y a combatir la pobreza extrema. Bueno, acá presentamos ya unos datos que contienen las tasas de inflación de Latinoamérica. Entre los datos son recogidos del año 2010, 2011 y 2012. Se puede observar cómo Venezuela y Bolivia presentan grandes tasas de inflación y además su salario mínimo es muy bajo. Esto quiere decir que la inflación en estos países va a ser más difícil de resolver. Bueno, ahora vamos a decir cuál fue la fundamentación teórica. Bueno, nosotros nos basamos principalmente ese tema por la controversia que tuvo en el pasado mes de diciembre, en el cual el salario mínimo colombiano solo subió un monto de 750 pesos, de lo cual la gente se quejaba mucho. Decía que si Colombia no subía el salario mínimo no podría salir de la crisis que tiene, pero eso causó interés en mí, preguntándome si quizá un gran monto podría llevar a una crisis peor. Quizás sí, el estudio demostró que nosotros presentamos inflación y que ese poco aumento no la va a resolver, pero que si empezamos a dar un más monto, quizá empeore eso. Bueno, nosotros la información la sacamos de los datos que ofrece la página de internet del Banco de la República, que son todos avalados por el mismo Banco de la República, entonces son verdaderos en sí. Bueno, esta fue la exposición. Gracias por escuchar.